Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en la clase de áreas del cuadrado y el rectángulo? Muy bien, me alegró muchísimo. Hoy vamos a seguir trabajando en el tema de áreas del cuadrado y el rectángulo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar un poquito más en cómo podemos aplicar esas fórmulas, en qué nos sirve y cómo podemos aplicar el área del cuadrado y el área del rectángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Viendo problemas de la vida cotidiana o en qué casos podemos o necesitamos encontrar el área de un cuadrado o de un rectángulo. Hoy les traigo algo de mi casa en las que yo ocupo la ayuda de ustedes. Vean, esta es una pizarrita y la tengo hace bastante. Este lado es corcho, donde yo le puedo poner un chinche con una imagen para guardar, y esta puedo escribir algo con marcador. Vean, ¿lo ven? Ok, necesito la ayuda de ustedes. Quiero saber cuál es el área del corcho o de la pizarra que es de corcho, y quiero saber el área en la que puedo escribir con marcador. Ustedes me van a ayudar. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a medirlo, tomar las medidas. En este caso vean que este es un rectángulo y este también, entonces les voy a dar las medidas de la base y de la altura del corcho, y de la base y de la altura de la parte de pizarra acrílica. Se los voy a poner en una imagen y ustedes me van a ayudar. Ok, yo dibujé por acá las medidas junto con la pizarra mía de corcho y de acrílico para poder tener una mejor representación a la hora de hacer los cálculos. ¿Ok? Entonces nos dice que la parte de corcho que pintamos de café tiene las medidas 20 centímetros de base y de altura 30. ¿Qué pasa con la parte acrílica? Aquí. 20 centímetros de base o de ancho y 30 de altura, porque a pesar de que son dos rectángulos, están formando un rectángulo grande ambos, ¿verdad? Entonces aquí mide 30 y este lado también va a medir 30. Ahora ocupo saber las dos áreas. Vamos a trabajarlas por aparte. Entonces, esta es la de corcho y esta es la acrílica. Ok. Entonces, vamos a hacer primero la de corcho. Vamos a encontrar el área. ¿Cuál es el área de, o la fórmula del área del rectángulo? Recordemos una vez más. Base por altura. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la base de la pizarra de corcho? 27. Por la altura, que sería 30. Muy bien. Ahora nos corresponde hacer la multiplicación 27 por 30. Resolvemos la multiplicación entonces. 27 por 30. 0 por 7, 0. 0 por 2, 0. 3 por 7, 21. 1. Y van 2. 3 por 2, 6 y 2, 8. Sumamos 0, 1, 8. 810. Ahora vamos a verificar qué sucede con la parte acrílica. Como el rectángulo, base por altura, su base es 20, su altura es 30,
por 0, 0, 0 por 2, 0, 3 por 0, 0, 3 por 2, 6. Sumamos 0, 0, 6, 600. No olvidemos acá, 810 centímetros cuadrados, 600 centímetros cuadrados. Muy bien, y así vemos la diferencia de ellas, que la apreciamos en la figura, que esta es un poco más grande, la de corcho, que la de acrílico. Lo podemos ver también en números, cuando nos dicen que 810 es de corcho y 600 centímetros cuadrados de pizarra acrílica. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar en la página 47 para trabajar con los problemas que tenemos de áreas del cuadrado y el rectángulo. Vamos a resolver el primero, que dice así: Elena tiene una finca con forma rectangular de 225 metros de largo y 48 metros de ancho. Si la mitad de la finca la tiene destinada al cultivo de café, ¿qué área del terreno dedica a esta actividad? Entonces, lo primero que sabemos es que es un rectángulo de 225 metros de largo, 148 metros de ancho. Muy bien. Luego nos dicen que se cultiva la mitad, o a la mitad se cultiva café, y queremos saber cuál sería ese área. Bueno, antes de eso ocupamos saber cuál es el área total del rectángulo para luego saber cuál es la mitad de esa área. Entonces trabajaremos área es igual a base por altura, porque esa es la fórmula del área del rectángulo. Que debemos de multiplicar nuestra base 148 por la altura, que son 225 metros, y ese es el resultado que debemos de conseguir. Entonces vamos a proceder a multiplicar 148 por 225. Entonces 5 por 8, 40, 0 y van 4. 5 por 4, 20 y 4, 24. 4 y van 2. 5 por 1, 5 y 2, 7. Dejamos un espacio debajo de las unidades y procedemos con el segundo número. 2 por 8, 16, 6 y va 1, 2 por 4, 8 y 1, 9. 2 por 1, 2. Como tenemos que volver a multiplicar en el espacio de las unidades del último resultado, dejamos un espacio. 2 por 8, 16, 6 y va 1, 2 por 4, 8 y 1, 9. 2 por 1, 2. ¿Qué procedemos a hacer? A sumar. Solito está el 0, entonces 0, 4 y 6, 10, 0 y va 1, 7 más 1, 8, más 9, 17, más 6, 23. 3 iría acá y 2 por acá. 9 y 2, 11 y 2, 13. 3 va 1, 3 va aquí y 1 por acá. 2 más 1, 3. Entonces nuestro resultado serían 33.300. Entonces vamos a ponerlo por acá. ¿Cuál es nuestra unidad de medidas? Metros. Como estamos hablando de áreas, cuadrados. Muy bien. ¿Hemos terminado? No. La pregunta nos dice qué área del terreno dedica
a esta actividad, que es el cultivo del café. Y la información que nos dan es que se utiliza la mitad del terreno para producir café. Entonces, no utilizamos todo el terreno, sino que la mitad. Muy bien. Entonces, ¿qué debo de hacer para encontrar esa mitad? Vamos a proceder a dividir entre 2. Si yo divido entre 2, estoy buscando la mitad del terreno. Entonces, tomo a 3, en la tabla del 2, 2 por 1, 2, lo resto y me queda 1. Bajo el 3, en la tabla del 2, que me es cercano a 13, sería 6. 2 por 6, 12. Muy bien. Restamos y me queda 1. Bajo el 3, de nuevo, el que me sirve es 6. 6 por 2, 12. Restamos y me queda 1. Bajo el 0, en la tabla que necesito sería 5. 2 por 5, 10. Restamos y me quedan 0. Tengo que bajar el último 0. Y en la tabla del 2 que me vaya a dar 0 sería 2 por 0. 2 por 0, 0. Y listo. No bajamos a nadie más porque no hay nadie más quien bajar. Entonces el resultado final es este de acá. Tenemos respuesta 16.650 metros cuadrados que utiliza Elena para el cultivo de café. Y esa sería la respuesta final. Muy bien. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio que dice así. Roberto debe pintar un lienzo con forma cuadrada de 72 centímetros de lado. Si cada frasco de pintura le alcanza para cubrir 1296 centímetros cuadrados de lienzo, ¿cuántos frascos de pintura necesitará? Ok, entonces un frasquito de pintura solo le sirve para una cantidad específica de área de lienzo. Lo que sucede es que necesitamos saber primero cuánto mide el lienzo para saber si esa pintura nos alcanza o necesitamos más, o cuántos tarros de pintura o frascos de pinturas necesitamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar el lienzo que me dice que es de forma cuadrada y que mide 72 centímetros, ok, de lado. Entonces, como hablamos de un cuadrado, para calcular su área, su fórmula es, ¿cuál es su fórmula? Muy bien, lado por lado. Entonces, debe ser 72 por 72. Y debemos encontrar cuál es ese resultado. 2 por 2, 4. 2 por 7, 14. 7 por 2, 14. 4 y va 1. 7 por 7, 49. Y 1, 50. Sumamos 4. 4 y 4, 8. 1 más 0, 1. Y 5, solito, 5. Entonces tenemos que el área total del lienzo es 5184. Y nos falta la unidad de medida, centímetros cuadrados. Muy bien. Cada frasco de pintura cubre 1296 centímetros cuadrados. Es decir, si yo pinto por acá, puede ser que a medio terminar se acaba la pintura. Entonces yo necesito saber cuántos frascos necesito para cubrirme todo este área, 5184 centímetros cuadrados. Entonces
Pensemos, nos servirán 3 frascos. Para yo poder resolverlo, puedo sumar 3 veces esta cantidad. Pero tenemos otra forma más efectiva. ¿Cuál es? Muy bien, multiplicar por 3. Entonces 3 es el número de frascos que puede servirme. Vamos a ver, 3 por 6, 18, 8 y vamos llevando una. 3 por 9, 27 y una 28, 8 y van 2, 3 por 2, 6 y 2, 8, 3 por 1, 3. ¿Será que me sirve para cubrir los 5168? No, porque 3 frascos cubren 3888 y es menor al área total. Entonces me quedaría una parte por terminar. ¿Qué sucede entonces? Tengo que pensar en un número más alto. Pensemos si nos puede funcionar 4 frascos. Vamos a multiplicar nuevamente. 4 por 6, 24. 4 y van 2. 4 por 9, 36. 37, 38. 8 y van 3. 4 por 2, 8 y 3, 11. 1 y va 1 acá arriba. 4 por 1, 4 y 1, 5. ¿Ok? ¿Cuál es el total? 5184. ¿Y cuál es el total de área? 5184. Quiere decir que necesito ¿cuántos frascos? Necesito 4 frascos, porque 4 frascos me cubren todo el área. Entonces mi respuesta final es: necesitamos 4 frascos de pintura. Muy bien. Vamos por el siguiente problema que dice: un grupo de jóvenes desea reforestar un terreno rectangular de 75 metros de largo y 48 metros de ancho. Si van a comprar un árbol cada 50 metros cuadrados, ¿cuántos deben de comprar? Muy bien. Entonces dice que es de forma rectangular. Sus medidas son 75 metros de largo y 48 metros de ancho. ¿Ok? Entonces primero necesitamos saber el área para luego ver cuántos árboles van a ocupar si van a hacerlo cada 50 metros, como dice la pregunta. Ok, entonces vamos a proceder a utilizar la fórmula del área del rectángulo, que sería base por altura. Nuestra base, ¿cuánto es? 48 metros. Nuestra altura, 75 metros. Y tenemos que multiplicar. ¿Okay? 48 por 75. Muy bien. Ok. Entonces vamos a multiplicar 5 por 8, 40. 0 y van 4. 5 por 4, 20 y 4, 24. 7 por 8, 56. 6 van acá y 5 por acá. 7 por 4, 28 y 5, 29, 30, 31, 32, 33. Sumamos todo y nos da 0, 10, llevamos 1, 3 y 2, 5 y 1, 6, 3. Entonces el área total son 3600. Como la unidad es metros, entonces metros cuadrados. Muy bien.
terminamos acá, pues no. Sucede que debemos de saber cuántos árboles pueden sembrarse. Y van a sembrar cada 50 metros. Entonces, ¿qué podemos hacer para saber el total de árboles? ¿Nos servirá una multiplicación o nos servirá una división? Pensemos. Si en los 3600 cada 50 metros, ¿verdad? Dependiendo de, van a ir poniendo un árbol, entonces yo necesito partir mi figura en partes de 50 metros. No podemos hacer todo este de acá porque son 3600 metros cuadrados. Entonces podemos hacerlo con la matemática, que es dividir 3600 entre 50. Muy bien, entonces sería así. No podemos resolverlo tomando 36. No. ¿Podemos resolverlo usando 360? Sí. Y ahí es donde tenemos que pensar cuántas veces 360 acá me puede alcanzar 50. Entonces, ¿cuántas veces me pueden alcanzar? Yo pienso, probemos. Si no funciona, 8. 8 por 0, 0. 8 por 5, 40. ¿Nos funciona? No nos funciona. ¿Por qué? Porque es muy grande. Entonces tenemos que utilizar un número más pequeño. Pensemos en 7. 7 por 0, 0. 7 por 5, 35. ¿Nos funciona? Sí, nos funciona. Restamos y nos sobran. A 360 le quito 350. Nos quedan 10. Bajamos el 0 que nos queda de último. Y vemos cuántas veces 50 nos alcanza en 100. En este caso, 2 por 50, 100. Podemos revisarlo. 2 por 0, 0. 2 por 5, 10. Y nuestra respuesta final es 0. Entonces, ¿cuántas veces nos va a alcanzar o cuántos árboles vamos a plantar? Bueno, 72 árboles. Entonces, respuesta, se pueden plantar o necesitamos 72 árboles. Ok, vamos con el último ejercicio. Dice así: Yasmín utilizó 300 metros de alambre para cercar un terreno con forma cuadrada. Si colocó 3 líneas de alambre, ¿cuál es el área del terreno cercado? Entonces, ese problema tenemos que prestarle mucha atención porque involucra más pasitos. Además de eso, están involucrando algo muy importante que debemos notar. Leemos nuevamente. Dice, Yasmín utilizó 300 metros de alambre para cercar un terreno con forma cuadrada. ¿Ok? Y dice que colocó 3 líneas de alambre. Entonces, primero es una forma cuadrada. ¿Sí? Y dice que utilizó 300 metros de alambre, pero esos metros los utilizó 3 veces, porque enrolló ese alambre 3 veces o 3 líneas, como lo dice el problema. Entonces, ¿qué pasó? Que vino, cercó aquí una vez, luego otra vez, luego otra vez. Y así se cumplieron los 300 metros. Vean que esos 300 metros no nos está diciendo qué es el área, ni qué es la superficie, sino que me dicen que está alrededor. ¿Y qué es lo que calculamos cuando
sumamos o trabajamos el borde de una figura, el perímetro, que era lo que habíamos visto anteriormente a Semana Santa. Entonces dice que es el perímetro, pero 3 veces. Entonces, si tenemos 300 metros, necesito ver esos 300 metros que sucedieron 3 veces, ¿cuánto sería una sola vez? Para saber cuál es el perímetro de la figura. Porque no es 300, ya que él cubre 3 veces. Entonces, para saber cuál es el perímetro, vamos a dividirlo entre 3. Cuando yo lo divido entre 3, voy a tener una sola vuelta. Bueno, procedemos y decimos 3. ¿Cuál me va a servir? Entonces, en la tabla del 3, 1. 3 por 1, 3. Restamos, me quedó 0. Bajamos el 0. En la tabla del 3 que me dé es 0. Me quedan 0. Bajamos el 0. En la tabla que me dé, 0. Entonces, 100. O 300 entre 3, 100. Entonces, el perímetro del cuadrado son 100 metros. Pero eso fue lo que nos preguntaron. No. Lo que nos preguntaron fue el área del cuadrado. Para yo saber cuál es el área del cuadrado, yo necesito saber cuánto mide cada uno de los lados. ¿Cuántos lados tengo aquí adentro? Si el perímetro a mí me dice que es la suma de sus lados y son 4 lados, o sea, yo sumo un lado, más otro lado, más otro lado, más otro lado, porque son 4. Entonces, acá adentro, en 100 metros tengo 4 lados, y 4 lados iguales, porque es un cuadrado. Entonces, para saber cuánto mide un lado, yo puedo tomar a 100 y dividirlo entre 4. Muy bien. Entonces, yo voy a tomar a 100 y voy a dividirlo. ¿Cuál voy a usar? A 10, porque 1 no me sirve. En la tabla del 4, una tabla que me sirva sería 2. 4 por 2 o 2 por 4, 8. Restamos y me quedan 2. Bajo el 0. En la tabla del 4, que me dé 20 o cerca, sería 5. 4 por 5, 20. Restamos y me dio 0. ¿Cuánto mide cada lado? Muy bien, mide 25. Podemos corroborar si es cierto. 25 más 25, 50. Más 25, 75. Más 25, 100. Y el perímetro habíamos dicho que eran 100. ¿Terminamos? No. Una vez más, yo puedo devolverme la pregunta para ver si yo ya terminé el procedimiento. Como les dije al principio de este ejercicio, vamos a tener bastantes procedimientos o varios pasos. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos está preguntando el problema? ¿Qué necesitan que les ayudemos? Bueno, nos preguntaron por el área de ese terreno o el área del cuadrado. La fórmula, recordándonos una vez más, es lado por lado. Es decir, lado que es 25, porque ya lo conseguimos, por 25. Y esa sería la respuesta. Muy bien, multipliquemos. 5 por 5, 25, 5, y van 2. 5 por 2, 10, y 2, 12. 2 por 5, 10, 0, y va 1 acá. 2 por 2, 4 y 1, 5. Sumamos 5 solo, 5. 2 y 0, 2. 1 más 5, 6. ¿Cuál es la respuesta? 625. La unidad de medidas estaba en metros. Entonces, metros cuadrados. La respuesta es, el área del terreno o el área del cuadrado es 625 metros cuadrados. Muy bien.